Lalo Mora, el eterno rey de las 1000 coronas, no es solo un nombre en la historia de la música norteña. Es un símbolo viviente de un México que canta sus alegrías y llora sus penas al ritmo del acordeón. Desde sus días de gloria como líder de los Invasores de Nuevo León, hasta su contundente éxito como solista, su voz potente y su carisma inigualable tejieron un puente directo entre su corazón y el de millones de fans. Pero hoy, al borde de los 80 años, el panorama es otro. Las luces de los escenarios se han atenuado, y los ecos de aquellos aplausos ensordecedores ahora suenan lejanos, casi como un susurro nostálgico. La vida de Lalo Mora ha entrado en una etapa en la que los desafíos personales, los problemas de salud y las controversias han puesto a prueba el peso de su legado. Para entender este presente, es necesario viajar al inicio de esta leyenda. Lalo nació el 24 de enero de 1947, en La Arena, un pequeño rincón de Los Ramones, Nuevo León. Desde niño, la música fue su refugio y su destino. Formó el dúo Lupe y Lalo, un primer escalón que allanó el camino hacia una de las carreras más icónicas del regional mexicano. El gran salto llegó en los años 70, cuando se unió a los Invasores de Nuevo León. Allí, su voz y su alma quedaron inmortalizados en himnos como Laurita Garza y Mi Casa Nueva, canciones que no solo triunfaron en las listas, sino que se incrustaron en el alma del pueblo. Cada interpretación de Lalo era un relato vivido. Su autenticidad era imposible de ignorar, y su presencia en el escenario magnética. Sin embargo, como toda gran historia de éxito, la suya también tuvo sombras. Después de más de 2 décadas siendo el alma de los Invasores, Lalo decidió lanzarse como solista en los años 90, un movimiento arriesgado que resultó ser otro triunfo. Temas como El Rey de 1000 Coronas reafirmaron su lugar en el Olimpo de la música norteña. Pero no todo fueron aplausos. Con la fama llegaron los rumores, las polémicas y las decisiones personales que comenzaron a empañar la imagen del ídolo. Aún así, su música seguía siendo inquebrantable y sus conciertos continuaban atrayendo multitudes. El golpe más duro llegó de la mano del tiempo. Los problemas de salud empezaron a afectarlo gravemente. En 2020, Lalo Mora libró una batalla intensa contra el COVID-19, llegando a ser intubado durante varios días. Aunque logró recuperarse, las secuelas físicas y emocionales marcaron un antes y un después en su vida. A medida que nuevas generaciones y sonidos frescos conquistaban la escena, Lalo, acostumbrado a ser el centro de todas las miradas, comenzó a notar cómo su público se reducía. Aún con el respeto intacto, la distancia con las nuevas audiencias era cada vez más evidente. Para un hombre que había vivido entre aplausos, esa soledad fue una herida silenciosa. Y cuando parecía que nada podía oscurecer su legado, un escándalo volvió a poner su nombre en la controversia. En 2021, un video viral mostró a Lalo Mora en un comportamiento inapropiado hacia una fan durante una firma de autógrafos. La reacción fue inmediata. Las redes sociales estallaron en críticas y la figura del eterno rey de las 1000 coronas se vio envuelta en un escrutinio público como nunca antes. Hoy, Lalo Mora sigue siendo una leyenda, pero también es un hombre enfrentando las consecuencias del paso del tiempo, los errores y la implacable lupa de la opinión pública. Su historia es la de un ídolo que supo tocar el cielo, pero también caminar sobre brasas. ¿Qué nos enseña su trayectoria? Quizá que el éxito no es eterno, que la vida en la cima puede ser fugaz y que al final, lo que perdura no son los trofeos ni las coronas, sino la huella que dejamos en los corazones. Pero aquel incidente que puso a Lalo Mora en el ojo del huracán no sería uno fácil de olvidar. Sus seguidores, divididos, protagonizaron un feroz debate. Algunos lo defendían con uñas y dientes, apelando a su legado musical. Otros, en cambio, lo condenaban sin piedad. La imagen del eterno ídolo norteño comenzaba a resquebrajarse y las grietas, cada vez más profundas, amenazaban con sepultar su prestigio de décadas. Mientras navegaba en medio de esa tormenta de críticas, su salud, ya frágil desde el embate del COVID-19, volvió a deteriorarse. Los achaques de la edad y las secuelas de la enfermedad limitaron sus movimientos. Aquel hombre que alguna vez dominó los escenarios con una energía arrolladora,
Ahora tenía que enfrentar dificultades incluso para caminar largas distancias, dependiendo cada vez más de cuidados médicos constantes. En busca de algo de paz, Lalo Mora se refugió en su rancho en China, Nuevo León. Ese lugar, rodeado de naturaleza y recuerdos, siempre había sido su santuario, el sitio donde reconectaba con sus raíces. Sin embargo, ni siquiera allí pudo escapar de las sombras. En 2023, el rancho se convirtió en el epicentro de una nueva polémica. Fue señalado en una investigación estatal por presunta extracción ilegal de agua en plena sequía, histórica en el estado. El propio Lalo negó con firmeza cualquier acusación. «Yo no robo agua. Esta agua me la mandó Dios», exclamó ante las cámaras mientras mostraba una pequeña presa, asegurando que el agua provenía de lluvias, no de desvíos ilegales. A pesar de sus esfuerzos por limpiar su nombre, la duda pública se sembró, y otro golpe al deteriorado prestigio del cantante quedó marcado. Mientras tanto, su lucha contra el desgaste físico no daba tregua. Tras su contagio de COVID-19, Lalo había perdido mucho peso y su movilidad era reducida. Los médicos insistían en terapias de rehabilitación, pero cada sesión era una batalla lenta y dolorosa. No obstante, fiel a su espíritu de guerrero, Lalo mantenía el rostro erguido en cada aparición pública, jurando que aún tenía mucho por dar. Pero la verdad era otra. La soledad, el aislamiento y la distancia creciente con el público le pesaban más que cualquier enfermedad. Y cuando parecía que la calma regresaba, un nuevo escándalo encendió las alarmas. Durante un concierto en Pico Rivera, California, en 2023, un video captó un momento incómodo. Lalo, sonriente, posaba para una foto con una joven fanática, pero su comportamiento cruzó una línea. La incomodidad de la joven era palpable, y el video, inevitablemente, se volvió viral. La reacción no se hizo esperar. Las redes sociales estallaron en críticas y llamados al boicot. Lalo Mora fue un gran cantante, pero perdió el respeto de su público, escribió un usuario, reflejando la decepción generalizada. Esta vez, el golpe fue global. Medios internacionales replicaron el escándalo, llevando la polémica más allá de las fronteras mexicanas. Más allá del incidente, el debate se centró en algo más profundo: la responsabilidad de los ídolos de antaño en una sociedad que ya no tolera conductas inapropiadas. Algunos afirmaron que Lalo representaba una mentalidad arcaica que debía quedar en el pasado. Otros, en cambio, todavía lo defendían, aferrándose a sus memorias de grandeza. Pero Lalo Mora optó por el silencio. No pidió disculpas, no emitió comunicados, no dio explicaciones. Y ese mutismo no hizo más que avivar la furia de quienes esperaban una respuesta. Para muchos, la figura del legendario Rey de las Mil Coronas quedó irremediablemente empañada. Ya no era solo el nombre de un ídolo, sino también el eco de una cadena de episodios que, uno tras otro, comenzaron a oscurecer el legado brillante que alguna vez lo definió. Con el paso de los meses, la imagen pública de Lalo Mora comenzó a resquebrajarse lentamente. Aunque sus conciertos seguían siendo concurridos, ya no se vivía la misma euforia de antaño. El ídolo norteño parecía cada vez más distante, como si luchara contra una sombra de sí mismo. En medio de este caos, un evento inesperado haría que la realidad del paso del tiempo se le cayera encima, y sería un recordatorio de que, incluso las leyendas, son vulnerables. Esa crisis llegó de forma impactante: su salud. Durante una presentación en Monterrey, Lalo comenzó a mostrar señales alarmantes de fatiga extrema. Su voz, aquella que solía llenar estadios y corazones con una energía inigualable, parecía desvanecerse. Apenas pudo terminar el concierto y se retiró apresuradamente, acompañado de su equipo. Horas más tarde, fue trasladado de emergencia a un hospital privado. Los médicos diagnosticaron hipertensión severa, una condición exacerbada por años de estrés, una dieta poco saludable y los efectos prolongados del COVID-19 que aún lo acechaban. La noticia sorprendió y preocupó profundamente a sus seguidores, quienes temían lo peor. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y también de incertidumbre. ¿Sería este el fin del Rey de las Mil Coronas? La familia Mora, liderada por su hija Esmeralda, emitió un comunicado pidiendo privacidad, al mismo tiempo que agradecía el cariño de los fans. «Mi papá está luchando, como siempre lo ha hecho.
Es un hombre fuerte y sabemos que saldrá adelante, dijo Esmeralda, tratando de calmar los ánimos. Sin embargo, la situación era grave, y los médicos advirtieron que cualquier complicación podría resultar fatal. Durante su estancia en el hospital, Lalo enfrentó otro golpe que, aunque menos físico, fue igualmente devastador: la soledad. Aunque seguía siendo una figura venerada por muchos, los escándalos de los últimos años habían dejado huellas profundas en sus relaciones personales. Amigos cercanos que antes lo acompañaban en cada paso se habían distanciado, y el círculo que lo rodeaba era ahora mucho más reducido. Incluso en su rancho, que había sido su refugio personal, la tranquilidad que lo caracterizaba había dado paso a la soledad. Mientras tanto, sus seguidores empezaban a reflexionar sobre su legado. En programas de televisión y en plataformas digitales, se debatía si los errores de su vida personal debían eclipsar su impacto musical. Es imposible negar lo que Mora representa para la música norteña, decía un crítico, pero también es justo cuestionar las acciones que han manchado su carrera en los últimos años. A pesar de las críticas, sus canciones seguían siendo himnos para quienes crecieron escuchándolas. Canciones como Laurita Garza y El Rey de Mil Coronas continuaban sonando como un eco del pasado glorioso de Lalo, recordándole al mundo que, a pesar de todo, seguía siendo una leyenda. Pero mientras su cuerpo luchaba por recuperar fuerzas, otro problema más profundo comenzaba a gestarse. Uno que no solo afectaría su salud física, sino también su estabilidad emocional y su relación con el público. El verdadero enemigo no era lo físico, sino lo emocional. Cada día que pasaba, Lalo Mora se veía obligado a confrontar el peso de su propio legado. Las memorias de sus días de gloria, los aplausos ensordecedores y las largas giras ahora parecían pertenecer a otra vida. La soledad de su rancho y la reducción de sus presentaciones lo llevaron a reflexionar sobre las decisiones que marcaron su vida, tanto a nivel personal como profesional. Pero esa introspección no siempre fue un refugio pacífico. Las sombras de sus controversias pasadas lo seguían a cada paso. Cada vez que encendía el televisor o revisaba sus redes sociales, encontraba comentarios y críticas que cuestionaban su comportamiento, su relevancia y hasta su lugar en la historia de la música regional mexicana. Algunos fanáticos pedían que se separara al artista de sus errores, mientras que otros insistían en que sus fallos no podían ser ignorados. Fue entonces cuando Lalo comenzó a mostrar signos de depresión. Su hija Esmeralda, quien se convirtió en su principal apoyo, fue la primera en notar el cambio. «Mi papá ya no tiene la misma chispa de antes», confesó en una entrevista. «Le cuesta levantarse, le cuesta sonreír, pero estamos haciendo todo lo posible para ayudarlo a salir adelante». A pesar de la tristeza que lo embargaba, Lalo aceptó participar en un proyecto que le ofrecía la posibilidad de revivir algo de la pasión que lo definió durante décadas. Una gira llamada Palomazo Norteño, en la que se reuniría con otros artistas veteranos de la música regional mexicana. Aunque el proyecto fue recibido con entusiasmo por algunos, también desató críticas y burlas en las redes sociales, donde se les apodó a los artistas como los fugitivos del manicomio. Sin embargo, Lalo, como siempre, decidió tomar las críticas con humor. «Que digan lo que quieran, aquí seguimos cantando y recordando lo que es la verdadera música norteña», declaró con una sonrisa. Para muchos de sus seguidores, este destello de actitud desafiante fue un recordatorio del hombre que alguna vez conquistó los escenarios con su presencia imponente. Pero, ¿sería ese el último respiro de la leyenda de Lalo Mora? El tiempo diría si la música podría salvar su alma o si, por el contrario, el peso de sus propios errores lo llevaría a un destino aún más solitario. Lo que está claro es que Lalo sigue siendo, para muchos, una figura que marcó la historia de la música norteña, aunque la sombra de sus controversias persista sobre él. A medida que pasaban los meses, la imagen de Lalo Mora comenzó a transformarse frente a los ojos de su público. Sus conciertos, aunque aún concurridos, ya no contaban con la misma energía arrolladora de antaño. A pesar de seguir siendo un ícono, el paso del tiempo se reflejaba en su voz, que antes llenaba estadios con una fuerza inquebrantable, pero ahora mostraba señales de fatiga. La vibrante presencia en el escenario que caracterizaba a Lalo había dado paso a una figura más distante, como si estuviera luchando contra la sombra de sí mismo, esa sombra que se arrastra lentamente con los años.
En medio de este cambio inesperado, un acontecimiento marcaría un antes y un después en su vida. Un día, en Monterrey, durante uno de sus conciertos, Lalo comenzó a sentirse abrumado por un agotamiento extremo. Su voz, que alguna vez cantó con pasión y fuerza, comenzó a apagarse poco a poco. Apenas logró terminar la presentación antes de retirarse abruptamente, rodeado por su equipo de trabajo. Horas después fue trasladado de urgencia a un hospital, donde los médicos diagnosticaron un cuadro de hipertensión severa, resultado de años de estrés, una mala alimentación y las secuelas del COVID-19 que aún lo aquejaban. La noticia alarmó a sus seguidores. La incertidumbre llenó las redes sociales y el temor por su salud se esparció como un fuego. ¿Será este el fin del rey de las 1000 coronas?, se preguntaban muchos. La familia Mora, encabezada por su hija Esmeralda, pidió privacidad y envió un mensaje de esperanza. Mi papá está luchando como siempre lo ha hecho. Es un hombre fuerte y sabemos que saldrá adelante. A pesar de las palabras tranquilizadoras, la situación era crítica y los médicos advirtieron que cualquier complicación podría ser fatal. Sin embargo, el hospital no solo le trajo una batalla física, sino también emocional. La soledad se presentó como un enemigo inesperado. Aunque seguía siendo una figura venerada, los escándalos de los últimos años habían minado algunas de sus relaciones personales. Los amigos que alguna vez lo acompañaron ya no estaban, y su círculo se había reducido drásticamente. La vida en su rancho, que alguna vez fue un refugio de tranquilidad, ahora se sentía vacía y solitaria. Los fans, por su parte, no podían evitar reflexionar sobre su legado. En programas de televisión y plataformas digitales se debatía si los errores de su vida personal debían opacar su impacto musical. Algunos críticos decían, es imposible negar lo que Mora significa para la música norteña, mientras que otros cuestionaban si sus recientes decisiones podían empañar su grandeza. A pesar de las controversias, las canciones como Laurita Garza y El Rey de 1000 Coronas seguían siendo himnos, recordando a todos por qué Lalo Mora fue una leyenda. Pero mientras su cuerpo luchaba por recuperarse, algo más profundo comenzaba a emerger. Un problema emocional. El peso de su propio legado le estaba pasando factura. Los recuerdos de los días de gloria, de las ovaciones y de las interminables giras parecían pertenecer a otra vida. La soledad, junto con el agotamiento físico, lo llevó a una profunda introspección. Pero este viaje hacia su interior no fue fácil. Las sombras de sus errores pasados lo acosaban constantemente. Cada vez que veía la televisión o navegaba por las redes sociales, las críticas y comentarios negativos lo golpeaban con dureza. Su hija Esmeralda, quien se convirtió en su principal apoyo, fue la primera en notar el cambio en él. Mi papá ya no tiene la misma chispa de antes, confesó en una entrevista. Le cuesta levantarse, le cuesta sonreír. Estamos haciendo todo lo posible para ayudarlo. Pero a pesar de los esfuerzos, Lalo no lograba encontrar esa pasión que lo había definido durante tantas décadas. Un respiro de esperanza llegó cuando aceptó participar en la gira Palomazo Norteño, una serie de conciertos que reunía a grandes leyendas de la música regional mexicana. Aunque la idea fue recibida con entusiasmo por algunos, también despertó burlas en las redes sociales, donde se les apodó como los fugitivos del manicomio. A pesar de las críticas, Lalo adoptó una actitud desafiante. Que digan lo que quieran, aquí seguimos cantando y recordando lo que es la verdadera música norteña, declaró con firmeza. Pero en medio de esta gira, ocurrió algo que nadie esperaba. En una de las presentaciones en Saltillo, Coahuila, Lalo comenzó a cantar Laurita Garza, uno de sus clásicos más emblemáticos, cuando su voz, normalmente tan poderosa, comenzó a quebrarse. En un instante, el hombre que siempre había estado en control de su escenario dejó el micrófono y se llevó las manos al rostro, mientras las lágrimas comenzaban a brotar. El público, confundido al principio, pronto comprendió que no se trataba de una simple debilidad física. Era un momento de vulnerabilidad pura. Lalo estaba llorando, no por el dolor, sino por la nostalgia, el arrepentimiento y el dolor de saber que aquellos días de gloria ya no podían repetirse. Perdónenme, dijo, recuperando el micrófono, con la voz temblorosa pero llena de sinceridad. No sé cuánto tiempo más pueda seguir haciendo esto, pero quiero que sepan que cada canción, cada nota,
siempre ha sido para ustedes. Todo lo que soy, se lo debo al público, y eso nunca lo voy a olvidar. El público, conmovido hasta las lágrimas, respondió con una ovación que parecía querer levantarlo, recordándole que, a pesar de todo, seguía siendo una leyenda. Ese momento, tan humano y desgarrador, se volvió viral. Aunque algunos lo vieron como una señal de que era hora de retirarse, la mayoría de los comentarios fueron de apoyo. Lalo Mora es humano, como todos nosotros. Lo que vimos esa noche no fue debilidad sino valentía, escribió un fanático en redes sociales. A partir de ese momento, todo cambió. Las presentaciones de Lalo Mora adquirieron una nueva dimensión. El ídolo, el rey de las 1000 coronas, no solo era admirado por su música, sino también por la valentía de enfrentarse al paso del tiempo y al desgaste de los años. Lalo Mora, un nombre que se ha convertido en leyenda dentro de la música norteña, atravesaba en los últimos años una fase difícil, donde el eco de sus glorias pasadas se mezclaba con las sombras de las críticas y las controversias que marcaron su carrera. Mientras la nostalgia invadía los corazones de sus seguidores, la realidad de su salud y su edad comenzaban a cobrar factura, alejándolo poco a poco de los escenarios que tantas veces lo vieron brillar. Tras una gira que parecía ser más una despedida que una celebración, Lalo Mora decidió dar un paso atrás. Ya no podía escapar de los murmullos sobre su retiro, y aunque nunca lo admitió abiertamente, su deterioro físico y emocional se hacía evidente con cada paso que daba. El cantante, quien antes llenaba los escenarios con su presencia imponente, ahora se veía rodeado de su familia, buscando la calma que su alma necesitaba tras tantos años de vida pública. En su rancho, alejado de los reflectores, Lalo trató de encontrar consuelo en lo que más amaba, la música y el amor de los suyos. Sus nietos, que se convirtieron en su mayor fuente de alegría, eran los que llenaban su vida de luz en medio de la oscuridad de sus recuerdos. Pero incluso en este retiro, la sombra de su legado y las críticas seguían acechando, como fantasmas de un pasado que no podía dejar atrás. Fue entonces, en una entrevista para una televisión local, cuando Lalo, por primera vez, rompió su silencio. La sinceridad en sus palabras tocó el corazón de muchos. Cometí errores como cualquier ser humano. Nunca quise hacerle daño a nadie, pero entiendo que algunas cosas no estuvieron bien, confesó con voz serena, pero cargada de emoción. Aunque algunos vieron estas palabras como una redención tardía, para otros ya era demasiado tarde para pedir perdón. Sin embargo, esas declaraciones marcaron el principio de una nueva etapa en la vida de Lalo, donde comenzó a mostrarse más reflexivo y vulnerable, lejos de su imagen de ídolo inmortal. A pesar de las críticas y los dolores de su cuerpo, el cantante no dejó de luchar por su música. Aquel hombre que había sido el alma de innumerables conciertos, decidía despedirse con un último show en Monterrey, un evento que sería el cierre definitivo de su carrera. «Este es mi adiós», dijo en un comunicado, y sus seguidores no tardaron en hacer fila para despedirse de él. La noche del concierto llegó, y el escenario brilló una vez más con la figura de Lalo Mora. Aunque su cuerpo ya no era el mismo, su voz aún conservaba la magia que lo hizo grande. Su hija Esmeralda lo acompañó durante toda la velada, y juntos compartieron ese momento tan emotivo con el público. Al llegar el turno de la canción Laurita Garza, el ambiente se tornó solemne. Lalo, con la voz quebrada pero decidida, dedicó la canción a todos los que lo habían seguido a lo largo de los años. «Gracias por tanto», dijo entre lágrimas, y el público, con la emoción a flor de piel, lo despidió con una ovación interminable. Ese sería el último aplauso que Lalo Mora escucharía en un escenario. De vuelta en su rancho, encontró una paz diferente. Aunque las sombras del pasado lo seguían, sabía que había cerrado un capítulo de su vida de la mejor manera posible, cantando. Su voz ya no tenía la fuerza de antes, pero el amor por su música y su público seguía intacto. Después de su retiro, Lalo se alejó del ojo público y su vida se volvió más tranquila, más introspectiva. Pasaba sus días rodeado de la naturaleza y la calidez de su familia, pero también se permitía recordar aquellos momentos en que su música tocaba el alma de miles de personas. «Ya no soy el mismo de antes, pero aquí estoy, agradecido con la vida», compartía en sus pocas entrevistas.
Aunque los recuerdos de sus errores seguían pesando sobre él, Lalo Mora quería ser recordado por lo que realmente importaba, su música. Y así, mientras las estaciones de radio seguían sonando sus canciones, él, ya con casi 80 años, vivía alejado de los reflectores, pero su legado musical seguía vivo en los corazones de aquellos que crecieron escuchándolo. A pesar de los años, Lalo Mora sigue siendo una figura icónica, un tesoro de la música norteña que nunca será olvidado.